David Copperfield, Charles Dickens. Hasta aquel momento la fisonomía de mi tía solo había expresado asombro. Sentada en la arena me miraba de hito en hito, pero cuando comencé a llorar se levantó precipitadamente, me tomó de la mano y me arrastró a la sala. Su primer remedio fue abrir un gran armario, tomar de él algunas botellas y derramar parte de su contenido en mi boca. Supongo que las tomó al azar y sin saber qué contenían, porque estoy seguro de haber gustado sucesivamente anisete, salsa de anchoas y una preparación para la ensalada. Cuando me hubo administrado estos remedios, viendo que no bastaban para calmar mi estado nervioso, que no me permitía ahogar los sollozos, me tendió en el sofá, poniendo un mantón debajo de mi cabeza y el pañuelo que llevaba en la suya debajo de los pies, para que no me manchase el tapiz, y después, sentándose detrás de la pantalla verde de que he hablado y que me impedía ver su rostro, repitió a intervalos la exclamación: «Misericordia, misericordia», como cañonazos de socorro. Al cabo de un momento tiró del cordón de la campanilla y acudió la criada. «Juanita», le dijo mi tía, «sube a la habitación del señorito Ricardo. Salúdale de mi parte y dile que baje, porque deseo hablarle». Juanita se asombró no poco al verme tendido como una estatua en el diván y salió a cumplir el encargo. Mi tía comenzó a recorrer en todos los sentidos la habitación, con las manos a la espalda, hasta que entró sonriente el señor que me había hecho muecas desde la ventana del primer piso. «Te suplico, Ricardo, que no hagas tonterías, porque nadie es más sensato que tú cuando así te conviene. Todos lo sabemos. No hagas pues tonterías y estate atento a lo que voy a decirte». El personaje a quien se dirigía este discurso adoptó un aspecto grave y me miró en forma que interpreté como una súplica para que no refiriese el incidente de la ventana. «Ricardo», siguió diciendo mi tía, «con frecuencia me has oído hablar de David Copperfield. No pongas cara de no recordar, porque sé tan bien como tú que tienes buena memoria». «David Copperfield», repitió el preguntado, quien no pareció tener recuerdos muy precisos acerca de lo que le preguntaban. «David Copperfield. Oh, sí, indudablemente. David, es cierto». «Pues bien», añadió mi tía, «este niño es su hijo. Sería el retrato de su padre si no se pareciese tanto también a su madre». «¿Su hijo?», exclamó Ricardo. «¿El hijo de David? ¿Será posible?». «Sí», dijo mi tía, «y por cierto que ha hecho una cosa hermosa. Se ha escapado de Londres, donde estaba. Su hermana Isabel no hubiera emprendido nunca la fuga». Y mi tía apoyó con lentos movimientos de cabeza su firme confianza en la corrección y buen comportamiento de aquella joven perfecta a la que solo le faltó haber nacido. ¿Usted cree que ella no se hubiera escapado nunca?, preguntó Ricardo. «Es posible, Dios mío», exclamó mi tía. «¿En qué estás pensando? ¿Es que no me explico con claridad? Mi sobrina hubiera vivido siempre con su madrina y ambas hubiésemos sido muy felices estando juntas. ¿A dónde, pues, quieres, repito, que la hermana de este niño se hubiese escapado y por qué?» «Realmente a ninguna parte», contestó Ricardo. «Pues bien», dijo mi tía, aplacada con su respuesta, «¿por qué te haces el tonto cuando tu inteligencia es aguda como una lanceta? Estás viendo al hijo de David Copperfield y la pregunta que deseo hacerte es la siguiente: ¿qué crees que debo hacer de él?» «¿Qué hará usted de él?», preguntó el pobre Ricardo con voz apagada y rascándose la frente. «¿Qué se hará de él?». «Sí», exclamó mi tía, mirándole fijamente y levantando el dedo índice. «Fíjate en lo que vas a contestar. Necesito un buen consejo». «Pues bien, si yo estuviese en el caso de usted», dijo Ricardo, reflexionando mientras posaba sobre mí una vaga mirada, «yo...». Y de repente se animaron sus ojos y me pareció que acababa de ocurrírsele una solución salvadora, porque añadió con precipitación: «yo haría que le lavasen».
Juanita, gritó mi tía volviéndose hacia la puerta con una sonrisa de triunfo que no pude comprender entonces. El señorito Ricardo tiene siempre razón. Calienta agua para tomar un baño. Por grande que fuese mi interés en aquella conversación, no pude sustraerme, mientras la escuchaba, al deseo de observar a mi tía, a Ricardo y a Juanita. Luego examiné la habitación en que nos encontrábamos los cuatro. Mi tía era una mujer de elevada estatura. Sus facciones, sin ser desagradables, eran de rasgos muy pronunciados. Su voz, su modo de andar y su continente denotaban una inflexibilidad de carácter que bastaba para explicar el efecto que había producido en una criatura tan débil como mi madre. Pero, a pesar de ello, debió ser bastante bonita en su juventud. Observé que sus ojos eran vivos y brillantes. Sus cabellos grises formaban dos crenchas encerradas dentro de una especie de gorra sencilla, más comunes en aquellos tiempos que en los actuales, con dos cintas que se ataban debajo de la barbilla. Su vestido era de color gris y estaba muy limpio, pero su poca amplitud indicaba que no quería mi tía que el vuelo de la falda la molestase en sus movimientos. Llevaba reloj de hombre, a juzgar por la forma y el tamaño, con una cadena y dijes en proporción. El cuellecito y las vueltas blancas de las mangas se parecían mucho en su forma a los cuellos sin mangas de las camisas de los hombres. He dicho ya que los cabellos del amigo de mi tía eran grises y su cara muy fresca. Solía llevar la cabeza inclinada de una manera especial, aunque no era efecto de la edad. A su vista recordé la actitud de los alumnos del señor Kirkle cuando acababan de recibir una paliza. Sus grandes ojos grises y saltones brillaban con una especie de húmedo resplandor, cualidad que, unida a su aire distraído, a su sumisión a mi tía y su alegría infantil cuando ésta aprobaba sus actos, contribuyó a que yo sospechase que estaba algo loco, aunque en tal caso no pudiese explicarme cómo habitaba con mi tía. Iba vestido como todo el mundo, paleto gris y pantalón blanco, llevaba un reloj en el bolsillo de la pretina y dinero en los del chaleco, que hacía sonar con frecuencia como si estuviese orgulloso de ello. Juanita era una linda muchachita de 19 a 20 años, muy aseada y bien vestida. Aunque mis observaciones no profundizaron mucho en aquel entonces, descubrí al poco tiempo que esta criatura formaba en la larga serie de las que mi tía había tomado a su servicio, con la intención expresa de educarlas en el horror al matrimonio, y que solía dar por resultado el que acabasen por casarse generalmente con el mozo de la tahona. Por su coquetería y limpieza, la sala en que nos hallábamos era digna de mi tía y de Juanita. Antes de describirla, dejo la pluma un momento para recordarla, y me parece aspirar de nuevo el aire del mar que llega hasta mí, impregnado del perfume de las flores. Los muebles de aquella salita estaban cuidados con esmero, y aún me parece estar viendo el sillón inviolable de mi tía, la mesa y la pantalla verde, colocadas junto a la ventana, la tela que preserva el tapete, el gato, los dos canarios, la porcelana antigua, el jarrón lleno de hojas de rosas secas, el vasto armario lleno de botellas. Acababa de retirarse Juanita para preparar el baño cuando de repente vi con terror que palidecía el rostro de mi tía y que comenzaba a gritar, presa de gran indignación y con voz ahogada por la ira. «Juanita, los burros». Al oír las voces, subió Juanita la escalera de la cocina, como si estuviese ardiendo la casa, y cruzó con una exhalación el jardín. Dos borricos ensillados y montados por dos señoras habían osado hollar con sus cascos vulgares la hierba de un pequeño prado que precedía al jardín y que quedaba fuera del recinto, defendido por la verja. Juanita sacó de aquel sitio privilegiado a los dos asnos, mientras mi tía, que apresuradamente había seguido a su criada, hacía las riendas de un tercer animal que, montado por un niño, permanecía algo alejado de aquel lugar y propinaba un par de cachetes al infortunado conductor de la cabalgata. No sé si mi tía podía acreditar algún derecho a la propiedad de aquel prado, pero se había persuadido de que realmente era suyo y esto le bastaba. El mayor ultraje que se la podía inferir
Ultraje que reclamaba inmediata venganza era hacer pasar un borrico por aquel césped inmaculado. Por muy absorta que estuviese en cualquier labor, por interesante que fuese la conversación en que tomaba parte, un asno bastaba para que al punto variase el rumbo de sus ideas y se precipitara sobre el animal. En un rincón tenía siempre preparados cubos y regaderas llenas de agua para verter su contenido sobre los asaltantes. Detrás de la puerta guardaba una colección de bastones para hacer salidas de hora en hora. Aquello equivalía a sufrir las molestias de un estado de sitio permanente. Hasta sospecho que había llegado a ser una distracción agradable para los burreros, o quién sabe si los borricos, más inteligentes que aquellos, sabiendo cuánto molestaban, se complacían con la obstinación que constituye el fondo de su carácter en pasar siempre por aquel camino. Lo que puedo decir de un modo cierto es que mientras me preparaba en el baño, hubo 3 asaltos, y que en el último de ellos, el más terrible de todos, vi a mi tía empeñada en lucha singular con un burro rojizo, ya muy viejo, al que estrelló de cabeza 2 o 3 veces contra la tapia del jardín antes de que le hiciese comprender que estorbaba en aquel sitio. Estos asaltos sorprendieron en aquella ocasión a mi tía precisamente cuando estaba ocupada en darme caldo a cucharaditas, porque estaba convencida de que me moría de hambre y de que no podía ingerir alimentos sino a pequeñas dosis. De tanto en tanto, pues, cuando ya tenía la boca abierta, dejaba la cuchara en el plato y después de gritar «Juanita a los burros», salía apresuradamente para rechazar el asalto. El baño me sentó muy bien. Comenzaba a sentir dolores agudos en todos los músculos, a consecuencia de las noches pasadas a la intemperie, y me invadió tal laxitud y somnolencia que a duras penas pude resistir 5 minutos seguidos sin dormirme.